La expedición había comenzado con una tranquila sensación de aventura, pero a medida que Rachel se adentraba en el espeso bosque, un susurro de incomodidad comenzaba a crecer dentro de ella. La densa niebla abrazaba los árboles altos, ocultando el sol con una capa gris que hacía que todo pareciera más remoto y lejano. Ella no era nueva en estas travesías. Como bióloga y amante de la naturaleza, había recorrido muchos paisajes, pero un bosque antiguo y apenas tocado por el hombre, era diferente. El aire tenía una pesadez inexplicable, como si la misma tierra guardara secretos que no estaba dispuesta a compartir fácilmente. Rachel avanzaba con el paso firme de quien conoce el terreno, tomando notas en su libreta mientras observaba las huellas de animales que cruzaban su camino. Había algo fascinante en el silencio profundo que reinaba entre los árboles, un silencio roto solo por el crujir de las hojas bajo sus botas y el canto lejano de algunas aves que aún desafiaban el frío invernal. Su objetivo era simple: investigar la flora y fauna del área para comprender mejor cómo interactuaban en este ecosistema aparentemente inalterado. Pero al seguir el curso de un pequeño arroyo, algo llamó su atención. Un crujido extraño interrumpió el sonido relajante del agua, y Rachel se detuvo en seco, sus ojos recorriendo el paisaje con agudeza. Algo no estaba bien. A lo lejos, a través de la niebla, alcanzó a distinguir una figura pequeña entre los arbustos, algo que se movía con dificultad. Se acercó cautelosa, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero con la sensación de que aquello no era un encuentro común. Al acercarse más, su estómago se revolvió al ver la escena ante ella. Un pequeño cachorro de lobo, de pelaje oscuro y ojos llenos de terror, estaba atrapado en una trampa metálica, su pata delantera completamente inmovilizada. La pequeña criatura luchaba desesperadamente, pero su esfuerzo solo hacía que la trampa apretara aún más, cortándole la circulación y causándole un dolor evidente. Rachel no necesitaba ser una experta para reconocer lo que había sucedido. Había caído en una trampa para animales salvajes, probablemente colocada por cazadores furtivos en busca de presas más grandes. El shock inicial la dejó inmóvil por un momento, observando con los ojos fijos en la escena, incapaz de procesar completamente lo que sucedía. El lobo, en su lucha frenética, era una mezcla de desesperación y miedo, dos emociones que Rachel podía sentir como propias en ese instante. El cachorro estaba asustado, pero había algo más en su mirada, algo que la conectaba profundamente con él, la pura voluntad de sobrevivir. Un nudo se formó en la garganta de Rachel. Sabía que no podía dejarlo allí. Como bióloga, sabía que la intervención humana en la vida silvestre debía ser cuidadosa, calculada y rara vez directa. Sin embargo, el instinto la llevó a actuar. Sin pensarlo más, dejó caer su mochila y se acercó lentamente al cachorro. Hizo todo lo posible por no hacer movimientos bruscos, conscientes de que cualquier señal de amenaza podría asustarlo aún más. Con manos temblorosas pero firmes, Rachel comenzó a trabajar en la trampa. Cada clic del metal resonaba en sus oídos como un recordatorio del peligro, tanto para el animal como para ella misma. A medida que sus dedos se movían con destreza, una oleada de pensamientos la invadió. ¿Qué pasaría si no conseguía liberar al cachorro a tiempo? ¿Y si su intervención empeoraba la situación? Pero la respuesta a esas preguntas era clara: ella no podía quedarse de brazos cruzados, observando cómo el lobo sufría. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el metal cedió y la trampa se abrió. Rachel, con el corazón aún palpitando fuertemente, se inclinó para liberar al cachorro. Él no reaccionó inmediatamente, pero cuando su pata quedó libre, el lobo levantó la cabeza, mirando fijamente a Rachel. Era como si, en ese momento, reconociera que ella era su salvadora. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y gratitud, y durante unos segundos, Rachel sostuvo su mirada. A pesar de la tensión del momento, algo profundo se estableció entre ellos, un vínculo que no necesitaba palabras. Rachel sabía que su intervención no solo había sido un acto de compasión, sino también una decisión crucial para la supervivencia del lobo.
Sin embargo, la incertidumbre aún se mantenía. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debería llevarlo con ella o dejarlo ir para que encontrara su camino de vuelta a su manada? La decisión pesaba sobre ella como una losa. Pero una cosa era segura, no podía dejar que el lobo sufriera más. Con un suspiro profundo, Rachel comenzó a evaluar las posibilidades, mientras el cachorro observaba con cautela, su respiración aún acelerada por el esfuerzo. La misión había tomado un giro inesperado, y lo que comenzó como una simple expedición científica, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Pero por encima de todo, Rachel sentía una necesidad urgente de proteger a esa criatura vulnerable, una conexión que trascendía las barreras entre especies, recordándole que a veces, la naturaleza nos coloca en situaciones que desafían nuestra comprensión, y todo lo que queda por hacer es actuar según el instinto. Con el cachorro liberado de la trampa, Rachel no perdió ni un segundo más. Lo envolvió en su abrigo, cuidando de no causar más dolor a su pata herida. La pequeña criatura estaba asustada, pero había algo en su mirada que mostraba también una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Era como si, al igual que ella, él también supiera que había escapado de un destino mucho peor. Con firmeza pero delicadeza, Rachel lo cargó en sus brazos, sintiendo el peso del animal y el latido acelerado de su corazón a través de su piel. El campamento no estaba lejos, pero en ese momento todo parecía extenderse, como si cada paso que diera la tierra bajo sus pies se hiciera más largo, más pesado, como si el destino de ambos hubiera cambiado para siempre. A medida que caminaba por el denso bosque, el lamento del cachorro se calmaba poco a poco, como si comprendiera que ya no estaba solo en ese vasto y aterrador lugar. Rachel se sentía extrañamente conectada a él, algo más allá de su entrenamiento, algo más allá de la lógica y la razón. Estaba cuidando una criatura salvaje, una criatura que había nacido para vivir libre, pero ahora dependía de ella para sobrevivir. Cuando finalmente llegó al campamento, el sol ya se estaba escondiendo tras las montañas, y las sombras del bosque comenzaban a alargarse. Rachel preparó rápidamente un pequeño refugio para el cachorro cerca del fuego, asegurándose de que estuviera cómodo y caliente. El lugar era rudimentario, pero lo suficientemente seguro como para mantenerlo alejado del frío y de cualquier peligro que pudiera acechar en la oscuridad. La herida del cachorro no era profunda, pero la inflamación era evidente, y su pata estaba visiblemente adolorida. Rachel, con manos cuidadosas pero rápidas, limpió la herida con un poco de agua y un antiséptico que había en su botiquín. El cachorro, aunque temeroso, permaneció quieto, observándola fijamente con sus grandes ojos dorados, como si comprendiera que ella no le haría daño. Su respiración aún era irregular, pero comenzaba a calmarse mientras Rachel lo acurrucaba en una manta. La conexión entre ambos crecía de manera sutil pero firme, como si sus corazones latieran al mismo ritmo, guiados por un instinto primordial de protección y cuidado mutuo. A medida que Rachel le vendaba la pata, notó algo extraño. El cachorro parecía seguirla con una atención que iba más allá de la simple vigilancia. Sus ojos no se apartaban de ella, no solo con gratitud o miedo, sino con una intensidad profunda. Había algo en su mirada que la hacía sentir observada, como si el cachorro estuviera reconociendo algo en ella, algo que ni Rachel misma lograba identificar completamente. El comportamiento del cachorro comenzó a volverse aún más peculiar con el paso de las horas. Cuando Rachel se alejó por un momento para encender el fuego y calentar un poco de comida, él se levantó torpemente, caminando hacia ella con la pata herida, y se tumbó a su lado sin soltarla de vista. A lo largo de la noche, cuando Rachel se movía, el cachorro la seguía con la mirada, y si ella se acercaba a su mochila, él la observaba de cerca, como si esperara algo, como si tuviera una comprensión innata de lo que ella hacía, como si estuviera más allá del simple comportamiento animal. Cada vez que Rachel lo miraba, algo dentro de ella se removía. Era como si el cachorro estuviera tratando de decirle algo, o quizás estaba tratando de encontrar consuelo en su presencia, como si ella fuera la única persona que podía darle seguridad en ese momento de vulnerabilidad.
y a medida que las horas pasaban, Rachel comenzaba a preguntarse si realmente era ella quien lo estaba cuidando, o si, de alguna manera, el lobo también la estaba cuidando a ella. Había algo inexplicable en ese vínculo que crecía entre ambos, algo que desafiaba cualquier lógica científica. Durante la noche, mientras el fuego chisporroteaba suavemente y el aire frío se filtraba entre los árboles, Rachel se recostó sobre su mochila, su mirada fija en las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado. El cachorro descansaba cerca de ella, a su lado, como si estuviera de guardia, como si su presencia tuviera un propósito más allá de la simple compañía. A veces, levantaba la cabeza, mirando al entorno con atención, como si estuviera buscando algo más allá de lo que podía ver a simple vista, y cuando Rachel lo miraba, él volvía a mirarla con esa intensidad, como si compartieran un secreto que solo ellos comprendían. Era una conexión extraña, pero a la vez reconfortante. Rachel no entendía cómo, ni por qué, pero sentía que el lobo, en su forma más salvaje, la había elegido a ella. Y aunque no sabía lo que el futuro les depararía, algo le decía que, de alguna manera, sus destinos ya estaban entrelazados. En ese momento, en la quietud de la noche, Rachel decidió que cuidaría de él hasta que pudiera volver a su hogar, o hasta que el bosque decidiera reclamarlo. Y mientras tanto, seguiría aprendiendo, porque sabía que este encuentro, esta relación con el cachorro de lobo, cambiaría su vida para siempre. La madrugada llegó más temprano de lo habitual, como si el tiempo se hubiera detenido mientras Rachel y el cachorro compartían esa conexión silenciosa, profunda y a la vez tan frágil. El aire fresco de la mañana la despertó antes de lo esperado, y, al abrir los ojos, lo primero que notó fue que el cachorro ya no estaba a su lado. Se sobresaltó, y su corazón dio un vuelco. ¿Había desaparecido en la oscuridad de la noche? Pero cuando se incorporó y miró a su alrededor, vio que el cachorro estaba de pie, con la cabeza erguida, mirando en dirección al bosque. Su postura era diferente, mucho más alerta que antes. Rachel siguió su mirada, y por un momento, pensó que algo extraño se movía entre los árboles. Unos aullidos lejanos rompieron el silencio matutino, y aunque no los reconocía, algo en su interior le dijo que esos aullidos no pertenecían a cualquier lobo, sino a la manada del cachorro. El sonido era inconfundible, una llamada lejana, llena de melancolía y pertenencia. Los aullidos viajaban a través del viento, como si el bosque entero estuviera respondiendo a un antiguo llamado, un mensaje encriptado que solo aquellos conectados con la naturaleza podían entender. Rachel sintió cómo su pecho se oprimía al escuchar esos aullidos, sabiendo, aunque no lo deseaba, que el momento de la despedida había llegado. El cachorro, como si percibiera sus pensamientos, la miró una vez más, esta vez con una intensidad diferente, como si le estuviera pidiendo que lo dejara ir. Rachel se levantó lentamente, su corazón pesado, pero sus manos firmes. No podía evitar sentir que lo que estaba a punto de suceder no era solo una despedida para el cachorro, sino también para ella misma. Se acercó al pequeño lobo, acariciando su pelaje suavemente. El cachorro no se movió, solo se quedó allí, quieto, como esperando que ella tomara la decisión correcta. Los aullidos se acercaban, y Rachel, con el corazón en la garganta, supo que ya no podía aferrarse a él, que su lugar estaba en la manada, con los suyos. De repente, algo se movió entre los árboles, sombras que se materializaron en figuras altas, poderosas, con los ojos brillando con intensidad bajo la luz que comenzaba a filtrarse a través de las hojas. Era la manada, y a su frente, el líder. Un lobo de pelaje plateado, con un porte imponente, cuyos ojos reflejaban una sabiduría ancestral. Se acercaron con pasos tranquilos pero decididos, y el cachorro comenzó a dar saltitos, como si sintiera la llamada de su hogar, de su familia. La conexión de Rachel con él había sido especial, pero ahora era el momento de permitir que su instinto lo guiara de regreso a su verdadero hogar. El líder de la manada se detuvo ante Rachel, observándola en silencio durante unos segundos que se alargaron como una eternidad. Sus ojos no eran solo de un animal salvaje, eran los ojos de una criatura que había vivido muchas más vidas que ella, que había experimentado el dolor,
la pérdida y la belleza de la libertad. Finalmente, el líder dio un paso hacia ella, y en su mirada, Rachel vio lo que parecía ser un agradecimiento profundo. Fue un momento breve, pero lleno de significado, como si, de alguna manera, el lobo reconociera el sacrificio y la compasión de Rachel. «Gracias», dijo el lobo, con una voz grave y resonante en su mente, una voz que no necesitaba palabras, solo un mensaje transmitido en su esencia. Rachel no dijo nada, simplemente asintió, aunque las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Era una despedida, pero también una liberación. Sabía que el cachorro ya no era suyo, que nunca había sido suyo realmente, sino que había sido un ser libre, destinado a regresar a su manada, a su lugar en el mundo salvaje. El cachorro se acercó a ella por última vez, frotando su pequeño cuerpo contra su pierna como si quisiera quedárselo todo en un último gesto de cariño. Rachel se inclinó hacia él, abrazándolo con fuerza, sintiendo como la pequeña criatura le daba un adiós silencioso. Fue un momento fugaz, pero perfecto. Y cuando lo soltó, el cachorro dio un salto hacia la manada, uniéndose a ellos sin mirar atrás. Con un último aullido que resonó en el aire, la manada comenzó a alejarse, desapareciendo en la espesura del bosque. Rachel permaneció allí, sola, pero no vacía. Sabía que había hecho lo correcto, que su tarea era ayudarlo a encontrar su camino, y que, aunque sus caminos se separaran, siempre quedaría algo de esa conexión en su corazón. La naturaleza, en su infinita sabiduría, le había mostrado un tipo de amor que trascendía las palabras y que solo aquellos dispuestos a escuchar podían entender. Y así, con la manada perdiéndose en el horizonte, Rachel entendió que había sido parte de algo mucho más grande, algo que nunca podría olvidar. Los días posteriores a la partida del cachorro fueron un torbellino de emociones para Rachel. El campamento, que alguna vez fue un refugio de calma y soledad, ahora se sentía vacío, incluso con la densa quietud del bosque a su alrededor. Durante la primera noche, cuando el silencio se adueñó de la oscuridad, se despertó varias veces, ansiosa, esperando escuchar el suave susurro de las patas del cachorro acercándose a su tienda. Pero el sonido nunca llegaba. Solo el crujir de las hojas secas bajo el viento, que parecía burlarse de la ausencia. La mañana siguiente, mientras el sol se elevaba por encima de las copas de los árboles, Rachel se dio cuenta de que el vacío que sentía no era solo el de un campamento desolado, sino el de algo mucho más profundo. Había dado todo por el cachorro, no solo su tiempo y su energía, sino también su corazón. Se había encariñado de una manera que no había anticipado, se había unido a él en un lazo tan invisible como fuerte, uno que trascendía cualquier vínculo físico o incluso racional. Había sido una conexión pura, basada en la necesidad de ambos de sentirse comprendidos, de sentirse vivos en un mundo que, a veces, parecía indiferente. Cada vez que caminaba por el sendero que había recorrido con el cachorro, su mente se llenaba de recuerdos, la mirada asustada de aquel primer encuentro, su pequeño cuerpo tembloroso entre sus manos, la calidez que se había acumulado entre ambos mientras él se recuperaba. Esos momentos de fragilidad, de conexión, se sentían tan lejanos, como si pertenecieran a otra vida. A veces, se preguntaba si el cachorro, al haberse alejado, también sentía ese vacío. Pero entonces, una parte de ella sabía que, a pesar de la tristeza, su decisión había sido la correcta. El cachorro debía regresar a su manada, a su naturaleza. Su vida era un ciclo más grande, una danza que debía seguir, incluso si significaba dejar atrás la compañía de Rachel. Pero aún así, la pérdida persistía. Cada rincón del campamento parecía susurrarle que algo le faltaba. La incomodidad de la soledad era más palpable que nunca. La falta de la pequeña figura del cachorro se convirtió en un recordatorio constante de lo efímero que es todo, de lo impredecible que puede ser el destino, y de lo que significa realmente dejar ir. Había aprendido mucho durante ese tiempo, pero al mismo tiempo, el vacío lo opacaba todo. Sabía que el dolor que sentía era un reflejo de lo profundo que había sido el lazo entre ellos. En los días que siguieron,
Rachel comenzó a reflexionar sobre lo que realmente había sucedido en esos días junto al cachorro. Nunca pensó que una experiencia tan fugaz podría cambiar tanto su perspectiva de la vida y de la naturaleza. Antes de ese encuentro, su vida había sido una serie de rutinas, de estudios, de objetivos que cumplir, sin realmente detenerse a mirar lo que estaba a su alrededor. El bosque era solo un lugar de paso, un espacio para sus investigaciones y expediciones. Pero ahora, el bosque tenía un significado mucho más profundo. Era un lugar de conexión, un sitio donde el tiempo y el espacio se diluían en la vastedad de la naturaleza, donde las criaturas no solo vivían, sino que sentían y se relacionaban de maneras que a menudo no comprendemos. La partida del cachorro la había hecho enfrentarse a la fragilidad de todo lo que conocía. Había entendido, finalmente, que la naturaleza no se podía domesticar, no podía ser controlada. Su curso seguía su propio ritmo, ajeno a las inquietudes humanas. Y al mismo tiempo, le había mostrado que todo tiene un propósito, incluso la separación. La manada había llamado al cachorro, y él debía responder. Había sido una lección sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre la necesidad de soltar, de liberar lo que uno ama para que pueda seguir su camino, su destino. Y sin embargo, aunque sus pensamientos eran serenos, el dolor seguía ahí, como una presencia constante que no se desvanecía fácilmente. Había amado al cachorro, y ahora le costaba dejar de pensar en él. A veces, se encontraba mirando el horizonte, preguntándose si él había encontrado su lugar de nuevo, si había aprendido a correr libremente, a seguir el rastro de la luna como lo hacían los lobos. En otros momentos, su mente vagaba hacia la manada, imaginando cómo su líder habría aceptado al cachorro de vuelta, como las criaturas del bosque celebraban el regreso de uno de los suyos. Rachel se sentó junto a su campamento, rodeada por la majestuosidad del bosque que ahora le parecía más vivo que nunca. Pero con esa vitalidad, también había aprendido a ver la muerte, el ciclo de la vida que no hace excepciones. Aquello que había comenzado con la fragilidad del cachorro se había transformado en algo mucho más grande, una revelación que no había buscado, pero que había encontrado en su propia conexión con la naturaleza. Así, mientras los días se deslizaban lentamente, Rachel comprendió que la tristeza que sentía no era solo una pérdida, sino un recordatorio de lo que realmente importaba. La vida seguía su curso, y ella, con cada paso que daba, era parte de ese proceso. Aunque su corazón estuviera marcado por esa pequeña huella de lobo, ella sabía que su viaje aún no terminaba. La naturaleza, tan salvaje y libre, seguiría guiándola hacia nuevas lecciones, hacia nuevos encuentros. Y cuando los aullidos del bosque llegaran a su oído, como un eco distante, ella estaría lista para escucharlos, recordando siempre la historia de un pequeño lobo y una mujer que, aunque de mundos diferentes, compartieron una conexión que nunca sería olvidada. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los árboles cuando Rachel escuchó los primeros ruidos que la hicieron detenerse en seco. Al principio, pensó que era el crujir natural del bosque, pero pronto identificó el sonido distintivo de motores. El ruido de los vehículos rompía la tranquilidad del lugar, algo que solo podía significar una cosa: cazadores. La angustia se apoderó de ella de inmediato. Había estado en muchas expediciones, pero nunca antes había sentido una amenaza tan palpable. Su primer impulso fue ir hacia el campamento y reunir sus cosas, salir rápidamente del bosque antes de que los cazadores la encontraran, pero un pensamiento la detuvo: la manada. El cachorro, el vínculo que había formado con él, le recordó que había algo más grande en juego que su propia seguridad. Los lobos no podían ser cazados. No debía permitirlo. Con el corazón palpitando en su pecho, Rachel se acercó cautelosamente al borde del sendero que llevaba hacia la entrada del bosque. Desde allí, pudo ver las luces de los vehículos. Los cazadores estaban avanzando por el camino principal, y por el sonido de sus voces, parecía que ya sabían a qué venían. El aire parecía volverse denso, pesado por la inminente tragedia que se avecinaba. Pero, justo cuando pensaba que sus esfuerzos serían en vano, algo en el borde de su visión la hizo girarse.
un destello de movimiento, una sombra que se deslizaba entre los árboles. La figura era familiar. Un lobo joven, de pelaje gris y ojos intensamente brillantes. Era el cachorro, regresando a su lado, como si hubiera sentido el peligro, como si estuviera guiando a Rachel hacia su destino. El cachorro avanzó con rapidez, atravesando el bosque con una agilidad que solo los lobos podían tener. Rachel, sin pensarlo, comenzó a seguirlo. Él la miró una vez, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y apremio, como si supiera que el tiempo estaba en contra de ellos. Sabía que la manada estaba cerca, y que su regreso significaba algo más que su simple presencia. Rachel lo siguió, saltando sobre troncos caídos y esquivando las ramas bajas, guiada por la luz tenue del atardecer que apenas iluminaba el camino. El cachorro la condujo por un sendero que nunca había explorado, un camino más profundo en el corazón del bosque. Cada paso la acercaba más a la manada, y con cada paso, la sensación de urgencia crecía. Los cazadores no se quedarían mucho tiempo, pero Rachel estaba decidida a llegar primero. Mientras corría, su mente se nublaba por la angustia. ¿Qué haría si no llegaba a tiempo? ¿Qué pasaría si no podía evitar la tragedia que se estaba cerniendo sobre ellos? Cuando llegaron a un claro, el cachorro se detuvo. Frente a ellos, apareció la manada. Eran 6 lobos en total, uno de ellos más grande que los demás, su pelaje blanco con tintes grises, con una presencia que imponía respeto. El líder de la manada. Los demás se mantenían a distancia, observando con cautela. Rachel no tenía tiempo para pensar, el peligro estaba cerca y la manada necesitaba su ayuda. Antes de que pudiera dar un paso más, el cachorro corrió hacia el líder, quien la observaba con una intensidad que Rachel nunca antes había visto en un animal. Sus ojos parecían profundos, como si comprendiera más de lo que cualquier humano podría entender. El líder dio un suave aullido, y los demás lobos comenzaron a moverse, posicionándose estratégicamente en el claro, vigilando el entorno. Rachel, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, se adelantó un poco, decidida a proteger a la manada. Su mente corría, pensando en qué podría hacer para evitar la llegada de los cazadores. Pero antes de que pudiera formular un plan, una sensación de horror la invadió al escuchar el sonido de los vehículos acercándose. Era tarde. Los cazadores estaban a pocos minutos de llegar. El cachorro la miró una última vez, como si le estuviera transmitiendo un mensaje silencioso. Rachel, con el corazón a punto de estallar, comenzó a caminar hacia el líder de la manada. Sabía que debía actuar, que no podía dejar que esos cazadores pusieran fin a lo que ella había logrado salvar. Pero al mismo tiempo, sentía una conexión con estos animales, una conexión que iba más allá de la simple protección. A medida que los primeros destellos de las linternas de los cazadores aparecieron entre los árboles, Rachel dejó que su instinto tomara el control. Ya no era solo una científica o una observadora. Ahora era parte de algo más grande, algo que debía proteger a toda costa. Miró al líder de la manada, quien le devolvió la mirada con una serenidad que contrastaba con la furia interna de Rachel. Él entendía, al igual que ella, que la lucha que se avecinaba no solo era por la supervivencia de los lobos, sino por el equilibrio mismo del bosque. En ese momento, una ráfaga de viento pasó entre los árboles, arrastrando con ella el inconfundible aroma de los cazadores. Rachel, con la determinación ardiendo en su pecho, sabía que la batalla estaba por comenzar. No solo lucharía por proteger al cachorro y a la manada, sino por un futuro donde el bosque siguiera siendo un santuario para todos los seres que vivían en él, un futuro donde la tragedia no tuviera cabida. Rachel no podía permitirse perder un solo momento. El viento se alzaba entre los árboles, susurrando a través de las hojas mientras ella avanzaba rápidamente, siguiendo al cachorro y a la manada. El líder de los lobos se movía con una confianza tranquila, guiando el camino hacia lo que parecía ser un refugio conocido. Rachel podía sentir la presión de cada segundo que pasaba. Los cazadores no tardarían en llegar,
y si no encontraba un lugar seguro para la manada, todo lo que había hecho hasta ahora sería en vano. Con sus años de experiencia en el bosque, Rachel sabía exactamente cómo moverse sin dejar rastro, cómo usar el terreno a su favor. Cada paso que daba la acercaba más a un claro que había descubierto en sus primeras expediciones, un lugar rodeado por árboles frondosos, donde las rocas formaban barreras naturales que dificultaban el acceso. El lugar perfecto para esconder a los lobos. A medida que el grupo avanzaba, el aire se volvió más pesado, cargado de tensión. Rachel sentía como los músculos de su cuerpo se tensaban al ritmo de su respiración entrecortada. El sonido de los motores de los cazadores seguía acercándose. Las luces intermitentes comenzaban a filtrarse entre los árboles, haciéndola consciente de lo cerca que estaban. Cada vez era más difícil ignorar la amenaza. Sabía que el tiempo estaba en su contra, y que el refugio solo estaría a unos minutos de distancia. Pero esos minutos eran preciosos, y si algo salía mal, todo estaría perdido. La manada se movía con destreza, deslizándose por el bosque con agilidad, casi como si el terreno les fuera tan familiar como su propia piel. El cachorro seguía a su lado, nunca perdiendo de vista a Rachel. Ella sentía que el vínculo entre ellos era aún más fuerte ahora, como si compartieran un propósito común, un destino inevitable que no podían evitar. Cuando llegaron al refugio, un pequeño cañón rodeado de grandes rocas y árboles densos, Rachel se detuvo para evaluar la situación. El silencio se hizo profundo, como un eco de la naturaleza misma, mientras la manada se acomodaba entre las sombras. Rachel sintió que tenía que actuar rápido. A lo lejos, ya podía distinguir las luces de los cazadores, moviéndose en su dirección. No quedaba mucho tiempo. Aprovechando su conocimiento del bosque, Rachel comenzó a trazar un plan. Mientras los cazadores avanzaban por el sendero principal, ella sabía que había una ruta secundaria, una que no podían ver, que los llevaría al claro, pero sería más difícil de navegar para ellos. Debía hacer que los cazadores pensaran que ella se dirigía por otro camino, desviándolos lejos de la manada. Comenzó a mover ramas, arrastrándolas por el suelo y dejando marcas en los árboles. Luego, alzó una piedra grande y la tiró con fuerza en dirección opuesta a la manada, creando un estruendo que resonó entre los árboles. Los cazadores, alerta ante cualquier movimiento, se apresuraron a seguir el sonido. Rachel agachó la cabeza, observando desde su escondite, confiando en que la confusión sería suficiente para ganar tiempo. Pero entonces, algo cambió. Una de las linternas de los cazadores iluminó una figura entre los árboles, el líder de la manada. Rachel contuvo la respiración, sabiendo que si el líder era visto, todo estaría perdido. Los cazadores no tardarían en rastrear la figura del lobo, y una vez que lo hicieran, los otros lobos serían vulnerables. El líder, sin embargo, no se inmutó. Se quedó quieto, con la mirada fija en el grupo de hombres que se aproximaban. Su presencia era imponente, algo que solo los lobos sabían hacer, un silencio absoluto, como si el bosque mismo lo protegiera. Rachel vio cómo sus ojos brillaban con determinación, y en ese momento, comprendió que el líder estaba dispuesto a darlo todo por su manada. No dejaría que los cazadores llegaran tan lejos. Rachel sintió una oleada de ansiedad mezclada con respeto. El líder no huiría, no mientras los demás estuvieran en peligro. Ahora, ella debía tomar una decisión crucial, seguir distrayendo a los cazadores, o enfrentarse a ellos directamente para proteger a los lobos, sin importar lo que pudiera ocurrir. La tensión era palpable. Rachel sabía que, sin más recursos que su ingenio y su profundo conocimiento del bosque, no podía derrotar a los cazadores por la fuerza. Pero aún así, no podía dejar que ellos se llevaran a los lobos. La idea de enfrentarse a los cazadores le causaba un nudo en el estómago, pero si quería salvar a la manada, esa era la única opción. Respiró hondo, enfocando sus pensamientos. Entonces, con una determinación que nunca había sentido antes, se acercó al líder de los lobos y susurró: «Confío en ti». Él la miró,
sus ojos reflejando una comprensión silenciosa. Rachel se giró y comenzó a moverse hacia los cazadores. El miedo comenzó a disiparse cuando se dio cuenta de algo importante: no estaba sola. No era solo ella contra los cazadores. Estaba el bosque, estaba la manada, y, de alguna manera, también estaban los lobos, listos para luchar por su hogar. Mientras avanzaba hacia el borde del claro, el viento susurraba a su alrededor, como si el propio bosque la estuviera apoyando. La confrontación estaba a punto de comenzar. La oscuridad del bosque se cerraba alrededor de Rachel como un manto, y el eco de los pasos de los cazadores, cada vez más cercanos, retumbaba en su pecho. Sabía que la única forma de salvar a la manada era alejar a los cazadores lo suficiente para ganarles tiempo. El líder de los lobos, firme y seguro, permanecía en la penumbra, observando todo desde las sombras, como si confiara plenamente en ella. Rachel respiró profundamente, su mente corriendo a toda velocidad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. Miró la linterna que llevaba consigo, con su luz débil, pero brillante, a través de la oscuridad. Un destello de inspiración la golpeó. Había una técnica que, aunque arriesgada, podría funcionar. Había aprendido, en su tiempo explorando el bosque, que las luces reflejadas en superficies de agua o en hojas mojadas podían desorientar a los seres humanos, creando ilusiones de movimiento y distorsionando la dirección. Si podía hacer que los cazadores pensaran que el resplandor provenía de un lugar diferente, podría ganarles valiosos minutos. Con una mirada fija en la linterna, Rachel ajustó su postura y, con rapidez, la apuntó hacia una roca cercana cubierta de musgo. Los cazadores aún no la veían, pero sus linternas ya se acercaban, iluminando poco a poco el área. Rachel, con movimientos suaves, comenzó a mover la linterna en círculos, reflejando su luz contra la roca, generando destellos brillantes y erráticos que parecían desplazarse en la dirección opuesta al grupo de lobos. El reflejo cambió de dirección, como si fuera una sombra errante, y con eso, creó una ilusión de que alguien o algo estaba en el otro lado, alejándose a toda velocidad. Durante un momento, los cazadores se detuvieron. Sus ojos escudriñaron la oscuridad, buscando la fuente de esa luz, confundidos. Rachel no podía dejar de temblar, pero concentró toda su energía en mantener el reflejo bajo control. La luz de su linterna parecía bailar, con los cazadores siguiéndola durante un rato, convencidos de que había alguien más en el bosque, algo o alguien que podía ser su objetivo, alejándose rápidamente. El plan había funcionado. Pero el alivio fue momentáneo. Rachel no podía olvidar que los cazadores no eran tontos. Aunque el reflejo los había distraído por un tiempo, sabía que no duraría mucho. Los cazadores regresarían, lo que significaba que la manada no estaría a salvo por mucho más tiempo. La presión del reloj seguía aumentando. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba cómo los cazadores volvían a sus posiciones, tratando de recomponer la ruta de persecución. Aunque se habían alejado durante unos momentos, ya comenzaban a acercarse de nuevo, más cautelosos y alertas que antes. Rachel observó a los lobos. El cachorro, siempre cerca de ella, la miraba con aquellos ojos brillantes que mostraban gratitud, pero también una profunda sabiduría que no pertenecía a un ser tan joven. La manada se había dispersado parcialmente entre los árboles, buscando refugio. El líder de los lobos, un ser imponente que había demostrado ser su aliado, se movía sigilosamente, confiado en que la confusión los había mantenido a salvo, pero por cuánto tiempo más podrían estarlo. Rachel apretó los dientes y se levantó, mirando al cachorro con determinación. El tiempo se agotaba, y ella sabía que la manada ya no podía seguir siendo perseguida así. En su mente, una idea comenzó a tomar forma. No sería suficiente con solo distraer a los cazadores. Necesitaba hacer algo más radical, algo que los obligara a desviar su atención de una vez por todas. La presión se hacía insoportable. Rachel estaba sola, enfrentándose a unos cazadores armados, con solo su ingenio,
su linterna y la protección de los lobos para defenderse. Pero la experiencia le había enseñado una verdad fundamental: a veces, lo que se necesita para sobrevivir es atreverse a hacer lo que nadie más se atrevería. «Voy a salvarlos», murmuró para sí misma, con una convicción que la sorprendió incluso a ella. Tomó un último vistazo al reflejo de la luz en la roca, y antes de que los cazadores pudieran darse cuenta, Rachel comenzó a correr, a toda velocidad, hacia un destino incierto, sabiendo que solo a través de una estrategia aún más audaz podría salvar a la manada. El peligro nunca había sido tan real, pero también lo era la esperanza, y Rachel estaba dispuesta a arriesgarlo todo para asegurarse de que los lobos pudieran escapar de esa trampa mortal. Después de lo que parecieron horas de tensión, el sonido de los cazadores comenzó a desvanecerse, ahogado por el silencio del bosque. Rachel se detuvo, su respiración entrecortada, el pulso acelerado, mientras miraba con angustia a su alrededor. No había rastro de los cazadores, al menos por el momento. La confusión que había sembrado había sido suficiente para darles tiempo, pero Rachel sabía que la victoria era temporal. Los cazadores no se rendirían fácilmente. Los lobos, que habían estado en silencio desde el momento en que ella había iniciado su distracción, se empezaron a mover lentamente, evaluando si era seguro. El cachorro, siempre cercano, se acercó a Rachel y la miró con una intensidad que iba más allá de la gratitud. En sus ojos brillaba algo que Rachel no podría describir, una mezcla de sabiduría salvaje y la necesidad de estar libre, un reflejo del vínculo que ahora compartían. Rachel dejó escapar una sonrisa triste. Sabía que el precio por haber ayudado a salvarlos aún no estaba claro. No se trataba solo de la seguridad de los lobos en ese momento, sino de las implicaciones a largo plazo. Aunque los cazadores se habían alejado, nada aseguraba que no regresaran con más fuerza. La vida de estos lobos siempre estaría amenazada, y Rachel no podría estar ahí para protegerlos siempre. El sacrificio que estaba dispuesta a hacer era grande, pero aún más grande era la realidad de que ella ya no podía apartarse de ellos. La manada la había aceptado como su aliada, su protectora, y ella había aceptado ser parte de su mundo salvaje. Ya no podía imaginar su vida sin ellos, pero a su vez, entendía que esa conexión venía con un precio. La incertidumbre se apoderó de ella mientras caminaba junto al líder de la manada, el cachorro corriendo a su lado. Aunque el peligro había disminuido, no había ninguna garantía de que se mantendría así. Los cazadores no eran los únicos enemigos del bosque, y la naturaleza, aunque hermosa, era implacable. Rachel se encontró cuestionándose lo que venía después, si alguna vez podría encontrar paz sabiendo lo que podría ocurrir. Podía salvarlos ahora, pero, ¿por cuánto tiempo? El cachorro se detuvo y la miró, como si entendiera los pensamientos que cruzaban por la mente de Rachel. Se acercó y frotó su cabeza contra la pierna de Rachel, un gesto tierno, casi humano, que la hizo sentir un profundo dolor en el pecho. Sabía que no podía quedárselo. Sabía que la libertad de la manada era lo más importante, incluso si eso significaba decir adiós. Su corazón se rompió un poco más mientras miraba al cachorro, pero también se sintió aliviada por la certeza de que había hecho todo lo posible para asegurarles una oportunidad. De repente, el líder de la manada se volvió hacia ella, su mirada fija, y Rachel comprendió. El momento de la despedida se acercaba, aunque aún no estaba lista para soltarlo. Sin embargo, sabía que ese sacrificio, aunque doloroso, era la única forma de garantizar su seguridad. El lobo mayor, con una dignidad y sabiduría que solo los años pueden dar, asintió lentamente hacia ella, en un gesto de entendimiento. No había palabras, solo un acuerdo tácito entre ellos. El bosque necesitaba que la manada fuera libre, y Rachel no podía ser su custodia permanente. La manada comenzó a moverse, lentamente, hacia el borde del bosque, donde la oscuridad de la noche parecía engullirlos. Rachel los observó partir, sintiendo que algo dentro de ella se desvanecía. En ese momento, supo que, aunque los cazadores se habían ido, la verdadera batalla estaba por comenzar, el hecho de que siempre habría más desafíos por delante. Y,
a pesar de todo, su alma se sentía más conectada con la naturaleza que nunca, con el sacrificio de saber que, aunque no los podía salvar de todo, sí les había dado una oportunidad. Con una última mirada a los lobos, Rachel dio un paso atrás y dejó que el viento se llevara los últimos ecos de sus aullidos. Aunque su destino fuera incierto, ella entendía que esa era la naturaleza del mundo salvaje, lleno de belleza, pero también de lucha, de sacrificio y de amor incondicional, incluso si solo era por un momento. Y, mientras el sonido de los aullidos se desvanecía en la distancia, Rachel supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La conexión con los lobos no se rompería, no importaba la distancia. El bosque los había unido, y su espíritu quedaría marcado por esa experiencia, por el sacrificio y el amor que los unió en un destino incierto.